Concéntrate, piensa en la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias por esos aplausos cuando he entrado. Espero que algunos también vayan dedicados a nuestro invitado de hoy, un hombre de excepción. No hay muchos como él, Fernando Trueba. Es un gran artista. Y para nosotros, supongo que para ti también, Fernando, es un placer estar aquí en la capital del mundo, en Bilbao. Absolutamente. Donde todo gira en torno a Bilbao. Yo, si nos importa, me voy a echar un poco de agua y voy a hablar un poco de mí. Fernando es importante, pero demos prioridad a las cosas que merecen. Nosotros, como artistas en la era digital, nos hacen fotos constantemente. Y siempre hay un clásico, o no, y es que cuando te viene alguien y te dice, hazte una foto conmigo, soy de Bilbao. O sea, no eres tú el receptor de aquí, del registro digital, sino que es que estás al lado de alguien de Bilbao. Entonces eso merece ser retratado. Luego la foto se la queda él. Entonces siempre dices, bueno, pues mándamela, ¿no? Me gustaría tener una foto con alguien de Bilbao, pero vivo. Y entonces, bueno, así. Entonces para nosotros es un honor estar aquí delante de tanta gente de Bilbao, que en este caso viene a admirar. Fernando Trueba es un hombre singular. Hemos visto aquí lo mejor de su obra, resumido en 3 o 4 minutos. Hay gente que ha visto la obra entera, en tiempo real.
Y vamos a empezar, vamos a hacer, si no te importa, Fernando, bueno, ¿estás contento de estar aquí hoy? Estoy encantado de que estemos aquí. ¿Qué sientes al estar delante de un auditorio, en un teatro lleno, sin traer un espectáculo concreto? Pues como si estuviéramos en tu casa o en la mía un día cualquiera y se hubieran colado 1000 personas. Esperemos que no ocurra, pero es un placer. Que son 1000 personas, es que luego a la hora de recoger... El pedido al bar hay que... Fernando, es que somos vecinos. Si os importa, vamos a hacer esto un tanto coloquial, en primer lugar, porque no hemos preparado gran cosa. Y luego yo me sé la obra de memoria porque hemos coincidido en el tiempo. O sea, nuestra amistad viene de largo y a pesar de ello la hemos mantenido. Pero ahora la circunstancia ha hecho que seamos vecinos. Con lo cual, pues yo me voy a su casa a comer y no al revés. Sí, su mujer Cristina, que encima le produce las películas. Es muy buen cocinero, Chechu. Sí. Y algunas buenas cenas ha hecho. Sí, pero soy cocinero potencial. Entonces, ahora somos vecinos y de ahí esto de que en tu casa o en la mía. Cuando no está la mujer. Fernando Trueba, natural de Madrid, nace en el barrio de Estrecho, que es un barrio, como aquí sería Santocho, no sé, o algo así. Un barrio popular. Es de extracción humilde y encima muchos hermanos. Sin duda esto desarrolla la inteligencia, debe ser, porque es que son una saga de hermanos a cuál más listo. Yo di fe de ello. ¿Cuántos hermanos sois, Fernando? 8 éramos inicialmente. 8 hermanos. Y todos sois lumbreras. ¿A qué crees que se debe esto? Porque tus padres no eran premios Nobel, no se dedicaban a la... No nacisteis... O sea, tu padre no era catedrático de filosofía y tu madre era escritora como Rosa Chacel y gente así. No. No tuvieron ninguno de los dos la oportunidad de llegar a ser premio Nobel, pero nunca se sabe. O sea, quiero decir, mi madre apenas pudo aprender a leer y a escribir. O sea, fue solamente unos días al colegio, porque era la guerra, mataron a su padre, etcétera y tal. Y mi padre era de un pueblo de ahí de la Tierra de Campos, de Valladolid, labradores, pero gente lista. Gente lista. Ya, pero tan listos como para decantar en tantos hijos listos. Mira, en mi casa, cuando yo nací, cuando era pequeño, no había ningún libro, ¿no? Había una Biblia, una carcolunga, y eso, no había ningún libro, ninguno. Y los libros pues fueron entrando según los hijos iban yendo al colegio y uno leía un libro, compraba un libro, le regalaban un libro y tal. Y en mi casa, como no había dinero, no te daban dinero. A mí me daba mucha envidia a todos los niños que le daban dinero para el domingo, ¿no? 5 pesetas, 1 peseta, lo que fuera, ni me acuerdo. Como nunca me la daban. Entonces, lo único que en mi casa había, la única forma de tener algo de dinero en metálico es que pidieras dinero para comprarte un libro. Así, ¿qué libro quieres? Tal, no sé qué. ¿Y cuánto vale? Tanto, toma. Uf. Y vas y te comprabas el libro. Ese era el único dinero que veíamos en casa. Ha estado aquí hace unos días mi hermano David, que es el pequeño de los 8, el más pequeño. David. ¿Cuántos años más pequeño? 15 años más joven que yo. Yo soy el tercero. Y David es 15 años más joven que yo. Cuando David nació, en esa casa de 7 hermanos, no podías dar un paso porque estaba llena de libros. Se habían ido acumulando los libros. Bueno, llena de libros y llena de niños. Por supuesto. Y además... ¿Cuántos metros cuadrados tenía tu casa? Pues no era muy pequeña ni muy grande, era un piso... Yo compartíamos 3 en una habitación, 2 en otra y la niña en otro cuarto. Y el de mis padres, bueno, era un piso ahí de estrecho. Bueno, como eran eso, ¿no? Las habitaciones, la cocina y lo que llamamos el cuarto de estudiar, que era comedor y cuarto de estudiar. Entonces, cuando nació tu hermano, no había espacio por culpa de los libros. Estaba llena porque, claro, todos, unos más lectores que otros, pero todos lectores y algunos muy, muy lectores, como era mi caso, el de mi hermano el mayor,
etcétera, la casa se había ido llenando, claro, de los libros de todos. O sea que yo tengo la sensación de que los 15 años que nos separan a David y a mí también son dos Españas, de alguna forma, porque la España de mi infancia yo la recuerdo como un lugar muy donde te pegaban todo el rato, ¿no? Te pegaban en casa, ¿no? Y eso que mi padre era muy cariñoso, pero eso no era contradictorio con pegarte. O sea, te pegaba hostias desde el respeto. No, y te daba muchos besos también, pero te pegaba, ¿no? Y si un día estabas muy cabreado, pues te podían caer unos cintazos, ¿no? No solo tortas y tal. Pero eso era lo de menos, porque por lo menos eso te lo daban con cariño y por tu bien. Pero es que luego en el colegio te pegaban a diario. A diario. A diario. Sin que tú hicieras nada. Era sin una hacer cosa nada. como... Yo era probablemente, no voy a decir el más bueno de mi clase, pero entre los 10 que mejor se portaban y más buena gente era yo, porque en mi barrio había de todo, ¿no? De bandas. Mi barrio estaba lleno de bandas y de peleas, batallas campales en la calle. Y luego en la calle tenías que evitar, después de que te hubieran pegado en el colegio, tenías que evitar que te pegaran en el camino a casa. O sea, si tú ibas bajando y estabas sentados ahí en la acera, lavando el cano, ¿no? Pues decías, vamos a dar un rodeo, ¿no? Entonces te dabas la vuelta para ir a casa por otro lado y decías, ostras, están ahí Aníbal y Jarabo. Que eran dos killers del barrio, no Jarabo el famoso, pero uno que le habían nombrado como a Jarabo, ¿no? Como si uno se llamara Al Capone, ¿no? Y entonces, hostias, pues casi es mejor que te pegue los de la banda Alcano, que son un poco más jóvenes. Y entonces, la duda de por dónde ir. Si te escapabas de ellos, había una perra galgo que atacaba a la gente, que era salvaje, y se te tiraba a morderte a la cabeza y tal. Esta perra, que se la llamaban la Valvulina, iba siempre sangrando por la cabeza porque la gente la apedreaba. Uy, era un mundo ciertamente hostil. La gente, sí, es para dar una idea de donde yo vivía, ¿no? No teníamos Guggenheim ni nada. O sea, digamos que Gaza sería marinador. Claro, o sea... No tomemos el nombre de Gaza en vano. No. Yo lo decía en serio. La perra galga, eso... La verdad, lo de la Valvulina era el pánico. Y luego había, además, y esto, quiero decir, no soy nada racista y tengo muchos amigos gitanos, pero luego había el sitio donde íbamos a jugar al fútbol, que se llamaba el Campo de las Vacas. El Campo de las Vacas estaba rodeado por un campamento gitano. Entonces íbamos allí a jugar al fútbol y los gitanos odiaban a los chicos padres, nos consideraban una gente multimillonarios o algo así, ¿no? Como si fuéramos Cary Grant y David Niven, y éramos todos, pues el padre de uno era albañil, el de otro era mecánico en un taller, o sea, el nivel era muy humilde. Pero para los gitanos éramos unos niños pijos. Entonces, un día sí y otro también, atacaban a pedradas, interrumpían el partido, lo que sea, para quitarte la pelota y para humillarte. Entonces siempre pues volvía la gente, era muy típico volver corriendo todos a casa y tener que parar en la fuente a lavarle a uno que le habían descalabrado para que llegara sin sangre a casa, en la cabeza y tal, ¿no? Estas eran escenas de la vida cotidiana. Sí, se decía mucho, los niños estaban señalados, se decía así. Sí. Está señalado. Sí, yo me acuerdo cuando llegó la transición, había gente que decía, ay, es que ahora hay mucha inseguridad ciudadana. Incluso hicieron una película que se llamaba Miedo a salir de casa o algo así. Y yo decía, joder, estos no han estado en mi barrio. Inseguridad ciudadana. Es que llovían las hostias allí, pero vamos, por doquier. Y cuando saliste de Auschwitz, ¿conservas el tatuaje? Bueno, ¿y cómo se crea...? Porque tú eres un intelectual en el sentido de que has vivido de tu cabeza. Porque tú con las manos no te has ganado la vida nunca. Que sepa, no has sido onanista en cines de barrio ni nada de esto. No, con las manos me la he alegrado, pero no me la he ganado. Vale. O sea, tienes una deuda contigo mismo. Sí. Bien. Entonces, ¿de dónde surge... En ese mundo de trinchera,
Porque veo que tú tuviste una infancia, a diferencia de ahora, que los niños están más relacionados con el mundo de la psicología, el tuyo era con la traumatología. Exactamente. Antes a los niños no se les llevaba, ¿no? Al psicólogo. ¿Tú cuántas veces estuviste en el psicólogo de niño? Bueno, yo creo que yo nunca, esto a mis amigos americanos y argentinos les asombra, cuando les digo que yo no conozco a ningún psicólogo ni a ningún psiquiatra, que nunca he hablado con uno. Me gustaría que un día me presentara alguien a uno. ¿Se ve eso reflejado en tu obra? ¿Sería mejor tu obra o tendría más sentido si no lo sé, tenido un porque no he tratamiento reflexionado, adecuado? fíjate, no he reflexionado tanto sobre mi obra, porque como lo que me he dedicado es a hacerla, ¿no? No tanto a pensar sobre ella. No sé si eso está en mi obra, quizá, no sé si mi obra, por llamarlo las puñado de películas que he hecho, yo creo que a su manera son vitalistas, ¿no? A su manera intentan hablar de un cierto amor a la vida, un cierto romanticismo, si se quiere, a mi manera, ¿no? Etcétera. Pero no he hecho un cine muy realista, la verdad. Y ahora ya que ya vamos siendo mayores, a ratos me apetece contar alguna cosa de aquella España de cuando yo era pequeño, pero sé que si lo cuento nunca lo haría como una película realista. Lo haría un poquito deformado y un poquito para que fuera lo más divertido posible, ¿no? Quitando a lo mejor la parte aburrida que también tenía, ¿no? Era una España muy aburrida, ¿no? O sea, esto, salvo la emoción esta de la calle y me van a dar por la derecha o por la izquierda, había mucho tedio, ¿no? Y entonces, ¿de dónde surge tu amor por los libros y también tu amor por el cine en ese entorno tan hostil y tan poco proclive? Pues quizá de esto que te digo, de que los libros y el cine eran un salto a otra realidad. O sea, de repente te evadías y dejabas de ver la fealdad que veías a tu alrededor, ¿no? No por mis hermanos, que no eran feos, el feo de la casa era yo, pero de la sociedad, ¿no? Del mundo en el que vivía. A mí eso me parecía hostil, me pasaba muchísimo miedo, sobre todo de niño, ¿no? Incluso no solo los miedos físicos, sino los miedos al más allá, ¿no? Los miedos de los curas, las religiones, de todas esas amenazas de infiernos y tal, que hasta que te las quitas, pues siempre pasa un ratillo, hasta que te quitas eso de encima, ¿no? Y, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, el miedo de ir al infierno es un miedo clarísimo, porque yo hice la primera comunión a los 7 años y la hice en pecado mortal, porque en aquella época, la Iglesia Católica Española, en aquella época, tú no podías comulgar, tenías que haber estado en ayunas 12 horas. 12. 12. No, Luego 3, lo cambiaron 3 o 4, a 6, luego sí, a 3, luego a 1. 3. Ha habido muchos, ¿no? 12 horas era para los análisis variantes, de orina. pero en el año 1962, que yo tengo 7 años, había que estar en ayunas. Esto quería decir que te levantabas por la mañana, te vestías de marinero y esperabas la hora de que te llevaran a la primera comunión, y tu madre había preparado unas medias noches en unas bandejas para luego los tíos, los primos, los vecinos y tal, agasajarles un poco con la primera comunión. Yo me estaba desmayando de hambre, pero es que iba tambaleándome por el pasillo, o sea, no, me mareaba, ¿no? Y además en ese barrio que a lo mejor no volvías. Sí, entonces, O sea, había que... entonces cogí una medianoche y no es que me la comiera, me la tragué. O sea, fue como una prehostia, pero con jamón. Y me la tragué. Inmediatamente me di cuenta de la barbaridad que había hecho, ¿no? del pecado tan horrible, tan criminal que había hecho. Pero claro, no me atreví a autodenunciarme, entonces hice la primera comunión en pecado mortal, y seguí en pecado mortal, soñaba que iba al infierno siendo un niño. Siempre he pensado que si tuviera tiempo y mucho dinero, contratara al mejor bufete de abogados que hubiera en España para denunciar a la Iglesia Católica por lo mal que lo pasé de niño. Y entonces con una única finalidad, que es que
me indemnicen con dinero. Yo no soy una persona pegada al dinero, los que me conocen lo pueden decir. Soy más bien despegado, pero quitarle el dinero a la Iglesia Católica, que me lo devuelva, ¿no? Lo mal que me lo hicieron pasar de niño, eso me produciría un placer sensual, ¿no? Y entonces lo que me pasó es que estaba en pecado mortal y soñaba que iba al infierno y tal, y claro, era un sufrimiento que ahora da risa, pero a mí no me daba ninguna risa. Y entonces un día volviendo del colegio, al cruzar una calle al lado de mi casa, me atropelló un coche. Caramba. Con la buena suerte de que no me rompió nada, me caí al suelo, vinieron unas señoras con la bolsa de la compra a ayudarme. ¿Te ha pasado algo, niño? ¿Estás bien? Levántate, ¿te duele tal? No, y estaba bien, pero justo ese cruce donde me habían atropellado, aquí era un callejón, y ese callejón daba a la iglesia de los salesianos. Y entonces yo al levantarme vi la cruz de la iglesia y dije, esto es un milagro, es un aviso del cielo. Y entonces estuve unos días ahí acumulando valor, ¿no? Y entonces fui y me confesé y le dije al cura, estoy en pecado mortal, hice esto y tal, y me comí una medianoche, y lo eché, me comí una medianoche y tal. Y el cura se puso súper contento y me dijo, hoy, es que lo recuerdo como si fueras tú el cura. Ah. De hecho, me le recuerdas un poco. Oye, mira, entonces, a mí también me gustan los niños. En un sentido más metafórico. No, entonces este cura me dijo, hoy, aunque no haya una fiesta en tu casa, ni estén ni tus tíos, ni los vecinos, ni medias noches, y aunque no vayas vestido de marinero y tal, hoy es tu primera comunión de verdad. Y hoy has entrado en el reino de Dios porque estabas en el infierno y has salido y tal. Bueno, esto a mí me dio un gran placer, me relajó. Y tengo la sensación de que cuando salía... ¿Estabas sentado encima de él? Levité. No, todavía se usaba el confesionario, no sé si hay ahora. ¿Con celosía? Sí, o sea, no, la celosía era para las mujeres. Los chicos estábamos por delante cara a cara. Mal hecho. Las mujeres por los lados. Vamos incitando y luego pasa lo que pasa. Claro. Y entonces yo me fui muy feliz ese día porque me había quitado encima esta losa, el pecado mortal, de un niño de 9... Pasaron 2 años entre una cosa y otra. De los 7 a los 9. 2 años en el infierno. Sí. Y 14 años en el barrio de Estrecho. O sea, no está mal como arranque para una vida. Sí. Y entonces, ¿dónde viene ese giro que te convierte a ti en decir, me voy a ganar la vida con la cabeza en vez de con las manos, como era mi destino, puesto que he nacido en este barrio de Estrecho? No, nunca pensé en que me iba a ganar la vida. Yo creo que el cine era el sitio maravilloso donde entrabas y ¡guau! Y lo que aparecía me parecía que era la maravilla, salías de la realidad. El cine era, de repente entrabas... Yo recuerdo, me encantaba el cine, pero eso, claro, a todo el mundo le gustaba el cine. Los cines estaban llenos. Mi barrio estaba lleno de cines. Yo creo que había más cines que en Broadway, en Estrecho. O sea, la lista es impresionante. Ni en Fuencarral ni en la Gran Vía había más cines que en mi barrio. Los cines de mi barrio eran cutres, de programa doble, eran cines de barrio. Y eso son continuos. Sí, y a veces yo iba al cine a esconderme si no iba al colegio. O sea, el cine era un gran escondite. Pellas. O sea, es que lo cuentas todo de una forma un poco escaqueando el delito. No, o sea, que hacías pellas y te ibas a un cine. Cuando hacía pellas, había chavales que se quedaban en la calle. Yo estaba seguro, si me quedaba en la calle me pillaban. Entonces iba al cine y me metía en el cine. Y el cine era ese lugar maravilloso donde había otra realidad. Luego, cuando ya me hice un poco mayor y voy a la universidad, era la época, ya empezaban los cineclubs, el cine de arte y ensayo y tal, y había una palabra con la que los progres, entre los cuales yo estaba, pero sobre todo los progres que había en la época en la universidad, que era para meterse con una película americana, pues decían, esto es cine imperialista o lo que fuera. Pero había otro adjetivo descalificador que era brutal, que era, esto es un cine alienante, ¿no? Y entonces había que estar en contra pues, de una comedia o de una película americana, solo podías ir a ver películas de Miklos Jankso, ¿no? O de gente así, porque las otras, si eran divertidas y eran un escape de la realidad, una diversión, una fantasía, esto se calificaba de alienante y era malo. Entonces,
yo nunca comulgué con eso, porque yo dije, pero si he venido aquí a estudiar cine, precisamente porque lo que me gusta es alienarme, ¿no? O sea, lo maravilloso del cine es que por un precio muy módico dejabas de ser tú, ¿no? Yo recuerdo esa sensación, que todo el mundo lo habrá tenido, de salir de una película sobre todo cuando eres niño, adolescente, salir tan onnubilado que vas andando como el héroe de la película, como si eres Gary Cooper tú, ¿no? Andando por la calle del pueblo del oeste, ¿no? Y de repente ya veías la calle, veías ahí a un Gris o a un 600 y decías, no, que estamos en Madrid, y ya empezabas a andar normal, ¿no? Y llegabas a casa... Yo recuerdo que salí andando así cuando vi Infierno Anal. En Manuel Negra. Sí. Fue una sensación extraña, sí. Pues eso, que a mí me gustaba hacer el cine, ver el cine alienante, ser otro, salir de la realidad, huir de la realidad, y eso me lo daba la literatura y me lo daba el O sea, que cine. el cine, más que un sitio donde uno iba a ver algo concreto, era un espacio vital, donde uno se refugiaba, se escondía a pasar las tardes. Sí, era un espacio vital. No había grandes sitios tampoco donde ir. Con los amigos. No, la otra cosa que estaba muy bien era estar en el bar. En aquella época a los niños nos servían alcohol en los bares, ¿no? O los billares. ¿No? Tú ibas y decías una caña con todos tus amigos y a cada uno le daban una caña y no pasaba nada, era una cosa normal. No era ningún delito, ¿no? Entonces estabas allí jugando al flipper y hablando y tal. Pero yo en un momento, y perdiendo el tiempo, ¿sabes? O sea, veías mucho la vida de barrio y a dónde llevaba la mayoría y que solo se escapaba el que estudiaba, ¿no? Se metía un poco, te preparabas para hacer otra cosa y salir de aquel especie de círculo vicioso que era el barrio, con los billares, el bar, el no sé qué. Es que digo esto porque el cine es un espacio imposible y sigue siendo. Ahora para los que empiezan por otras razones, pero el cine siempre ha sido un espacio imposible, porque es decir, uno puede ser escritor y no publicar. Pero eso, claro. El señor Kafka puede ser pintor como Van Gogh, digo, grandes estrellas que lo han sido de sus cosas, pero que lo han sido toda su vida con gran vehemencia, sin haber vendido ni un cuadro, ni haber jamás publicado en vida. Pero el cine no es esto porque es un oficio subordinado. Ya lo a que es. Alguien... Ahora sí se puede hacer. O sea, cualquier persona puede hacer una película hoy día. Pero cuando yo estoy hablando de... En aquella época no. No, entonces, claro, un corto. Era algo tan inalcanzable como ir a la luna, hacer un corto. Por eso digo, en un espacio tan absolutamente limitado, tan recóndito, tan secuestrado por una élite intelectual que lo era, ¿y cómo decides tú? Yo me voy a meter ahí. Esto es algo como si yo ahora, con mi edad y estos abdominales, pues prominentes, pero abdominales al fin, digo, voy a jugar en primera división de un equipo de fútbol. Yo lo decidí, o sea, poco a poco hay determinadas películas que te van marcando y te van haciendo que no eres ya un simple espectador, sino que hay algo en el cine que te empieza a enganchar de una manera diferente. ¿Sabes? Y eso a mí me va pasando paulatinamente y empiezo a buscar libros o revistas o a ver cómo puedo, esto con 15 años, 14, 15 y tal, cómo puedo saber un poco más o enterarme algo más de cine, ¿no? Y empiezo a buscar. Recuerdo cuando descubro que existe la Filmoteca, que entonces no era una filmoteca como la que conocemos, con una sede y programas todos los días, ¿no? Era que hacían 4 pases al mes en el Ministerio de Información y Turismo de Fraga, ¿sabes? Entonces tenías que ir a eso que hoy es el Ministerio de Defensa, subir al piso tercero, no sé qué, y para poder ver una película de Renoir, que no la pasaban en ningún sitio más que allí. ¿Tú cómo te enteras que existe Renoir? Pues leyendo, buscando, y también en aquella época, incluso en época de Franco, en el segundo canal, los domingos por la noche, ponían una cosa que se llamaba Cineclub, donde echaban películas de Renoir, de Mizoguchi, de Max Ophüls, subtituladas, de todos, de Murnau, etc. Y era una cosa que se veía normal, ¿no? Y a lo mejor en la cadena 1 estaba Soler Serrano entrevistando a García Márquez o a Fellini o a gente así. O sea, es muy curioso la degradación de la televisión. Fíjate que aquella era una televisión en una dictadura y una televisión facha y toda una serie de cosas, pero sin embargo se permitían esos lujos
que hoy día en la supuesta democracia y esta libertad de mercado maravillosa no las tienes, ¿no? O sea, es una de estas cosas asombrosas, ¿no? Una de las paradojas de la libertad, entre comillas. Y entonces ahí Yo me dices, empiezo a aficionar con... hay un cine que es... Sí, yo empiezo a ver, claro, y sientes la necesidad de que tienes que ver todo el cine clásico, que hay que verlo todo, que hay que ver John Ford, que hay que ver a Murnau, que hay que ver tal. Y entonces te pasas el día leyendo, estudiando. Ya luego cuando la Filmoteca empezaba... Pero porque tú querías ya ser director, no querías ser actor, ni querías ser, yo qué sé, director artístico. Yo quería ser el que contaba la historia. Guionista en principio. No, porque no lo tenía claro, no me planteaba en esos términos. Yo quería saber cómo se hacía cine. O sea, y rápidamente descubres que el director es como lo que parece que tal, pero el guión también me atraía mucho. Entonces, siempre eran las dos cosas juntas. Y rápidamente descubro que hay directores que me gustan mucho, que también escriben el guión, otros que los escriben en colaboración, otros que solo los ruedan, ¿no? Pero digamos que yo que quería pintar y que estaba todo el día pintando y tal, hay un momento donde el cine va cada vez tomando más importancia y hay un momento donde yo lo digo en casa, que lo he contado algunas veces, que es que estábamos cenando todos, mis padres, todos los hermanos, los mayores, los pequeños, y yo digo, yo era el payaso de la familia, siempre estaba diciendo chorradas para hacer reír a la gente, hasta que llegó mi hermano David, pero cuando llegó David yo me fui, en realidad, porque yo me fui a los 19 años. ¿No soportaste esa competencia? No, también? Él tenía 4 cuando yo me voy, o sea que él toma el relevo de ser el que hace reír a la familia. Y yo siempre estaba diciendo chorradas y gilipolleces y contando tonterías para hacer reír a la gente. Pero digo, muy serio, en la cena digo, quiero estudiar cine, dedicarme al cine y ser director de cine, hacer películas. Claro, es que yo te digo esto porque ahora será más difícil de entender, pero yo soy contemporáneo, el oficio del director no existía. O sea, la gente decía, vamos a ver una de Paul Newman, Exacto. Vamos a ver, hay una de Steve McQueen, pero nunca sabía nadie quién había dirigido las películas porque era un oficio que no existía. De hecho, tampoco existía para la propia industria. El director aparecía en un lugar totalmente secundario y solo para los cinéfilos se fijaban en quién había dirigido según qué cosa. Pero el oficio del director casi empieza a tomar un poquito de protagonismo con gente como Truffaut y compañía, que empiezan a hacer de eso como el responsable de la calidad de la obra. Es claro. Nuevo. Y eso yo lo descubro pronto. Y yo empiezo a ir a los cineclubs universitarios cuando yo no estoy en la universidad, ¿sabes? Pero ya mi hermano el mayor ha empezado a entrar en medicina y me dice, como sabe que tengo ese interés por el cine, me dice, hay cineclubs donde pasan películas clásicas y películas modernas y tal, y en versión original. Y yo empiezo a ir a los cineclubs de la universidad, de los colegios mayores, de las facultades, etcétera, a ver películas de estas subtituladas. Iba corriendo en sitio a ver Persona. Luego iba hasta, a veces pasaban películas prohibidas. No había proyecciones clandestinas de Un perro andaluz o de Viridiana o del acorazado Potemkin, que eran películas que entonces no estaban, ni se anunciaban en ningún lado, ni se decía que se iban a poner, ¿no? Ibas a verlas de una manera así medio de tapadillo, ¿no? Y estaban llenas. Y entonces ya la gente que iba ahí, es curioso porque en esa época yo lo que descubro es que todos esos tíos jóvenes universitarios que eran mayores que yo tenían una inquietud intelectual brutal. Todos estaban leyendo a Freud, a Marcuse, a no sé quién, a Althusser, a Marx, a los cuantos, y novelas de y a Jean-Paul Sartre y al otro, y además con cualquiera que te pararas a hablar sabían quién era Fellini, quién era Kurosawa, quién era Kobayashi, quién era... ¿Kobayashi también? Sí, sí, porque en esa época se pasaban sus películas, yo las veía ahí. ¿Sabes? Tú veías Quaidan, veías Rebelión, veías no sé qué, en los cineclubs. ¿Sabes? O sea, que era un hervidero de un montón de gente con una sed de cultura, de saber, leían. La gente iba con libros por la calle. Hoy yo no veo a la gente ir con libros por la calle. En el metro alguna vez. Que ya no se queman. En el metro a veces va gente leyendo, pero bueno. Es que tampoco van con periódicos. El papel ha pasado mejor. Sí. Gloria. No, sí. No, yo quería abundar en esto, que empiezas, tú quieres ser director en un mundo donde los directores no existen. O sea, es que se decía, y quiero insistir en ello porque se decía, ¿de quién es esta película? Decían, de Sofía Loren. La película era de Sofía Loren y de nadie más. Entonces tú ahora llegas y dices, quiero ser director de cine, ¿sí? Bueno, y cuando digo eso en la cena,
Ni mi padre ni mi madre contestaron, ninguno de mis hermanos dijo nada y todo el mundo siguió cenando. ¿Sabes? Y yo me quedé, dije, Claro, ¿habrán pensaron la pensado última que es cena. una broma y tal? O sea, la reacción fue ninguna, fue... Este siempre está diciendo gilipolleces, el niño este. Fue muy curioso. Y luego, y hay una anécdota que es cuando hago la primera película, Ópera Prima, la película es un... El primer largometraje. Sí, el primer largometraje, y la película es un gran éxito. Entonces mi padre me dice, bueno, ya te has salido con la tuya, has hecho la película, ahora vas a buscarte un trabajo normal. Y eso, realmente yo ahí pensé, dije, joder, ¿y esto que ha sido un éxito? Imagínate si fuera, que hubiera sido lo normal, que no hubiera ido nadie a verla, ¿no? ¿Qué me habría dicho? Me habría pegado dos bofetadas. Ya te lo dije, imbécil. Pero antes de eso haces cortometrajes, ¿no? Porque yo recuerdo que yo hago era de los que iba a ver cortos y tal. Cortos, entrevistas o críticas en revistas, en periódicos y Y te tal. haces crítico de cine. No me hago, yo estoy ya rodando cosas en Super 8, tal, no sé qué, y de repente me surge la posibilidad de que te pagan en un sitio por escribir y, claro, por escribir de cine o por ir a ver películas y que te paguen o te inviten a pases y tal, a mí me parecía el chollo del siglo. O sea, no es que yo hubiera pensado en ser crítico. Por otro lado, algunos de las figuras que para mí habían sido modelos, tipo Truffaut, habían llegado al cine por la crítica, ¿no? Entonces, aunque en realidad no tiene nada que ver, en aquel momento a mí, por esos ejemplos, me parecía que era un paso más o menos natural pasar de la crítica al cine, cosa que en realidad, si lo piensas, es absurdo. Pero así fue. ¿Y pero dónde? ¿En la Guía del Ocio? ¿Dónde? En la Guía del Ocio, en El País. Pero el dueño entonces era Florentino, el presidente del Madrid. Sí, sí, sí. Él y otro amigo suyo, dos ingenieros de caminos que habían montado, habían visto el Periscope en Francia y habían decidido hacer esa misma fórmula en Madrid. Así fue como empezó. Y ahí ese fue uno de mis primeros trabajos. Antes había publicado 4 cosas en aquella revista Ozono, ¿no? Ozono, ¿te acuerdas de aquella revista? Ozono, sí. Sí, Me una acuerdo revista del así nombre, alternativa y tal. Sí, alternativa seguro. Sí, sí. Tú, claro. No, pero que tenía en la No, que no época... ibas a publicar en blanco y negro. Así tenía que- muchos lectores. Era Sí, muy sí. una revista en la universidad que se movía mucho. Y entonces empiezas, ¿cómo hiciste tu primer cortometraje? ¿Cómo te apañaste para hacer eso? El primer corto lo hicimos con la cámara de 8 milímetros del padre de un amigo, ¿no? Lo rodamos, lo llevamos a revelar y estaba todo negro. Entonces lo estábamos viendo en estado de perplejidad, los amigos, y dijimos, pero no puede ser y tal. Y entonces al final había un plano que la cámara enfocaba la ventana y entonces se veía el exterior. Se veía el edificio enfrente y una grúa. No se me olvidará nunca esa grúa. Y entonces estábamos todos mudos de estupor de que todo lo que habíamos hecho estaba negro. Y dijo uno que se llamaba Juan, yo es que creo que hay que poner luz. Ese fue mi primera película. O sea, yo empecé en el cine negro. Luego ya me pasé a la comedia. Un homenaje a Sidney Poitier. Si hubiera sido un poco más místico y hubieras leído las Escrituras, Dios nuestro Señor dijo, hágase la luz el primer día. Pero claro, Si hubiéramos rodado en exteriores, como tu cualquier afán normal. por descubrirlo todo te ha llevado a estas cosas. Bueno, esto fue la primera vez que Esa rodaste la algo, primera. porque claro, un corto ya montado y tal. ¿Cuál fue? ¿Cómo se titula? El primer corto. Sí, sí, ya Bueno, montado, porque sí. que uno rueda planos. y Entonces hace cosas. el primero se llamaba Oscar y Carlos. Ah, sí, sí. Sí, este lo rodé cuando, primero de la facultad, un compañero me dijo que tenía una cámara de 16 milímetros. Yo, ¿qué tienes una cámara de 16 milímetros? Para mí era como si me hubiera dicho, tengo un Boeing 747. O sea, para mí era como algo inalcanzable, de verdad. ¿Y haces películas? No, nunca la he sacado de la caja, me la regaló mi padre. No sé cómo funciona. Y yo estaba perplejo, o sea, yo hubiera matado a alguien por una cámara. Y ¿Y lo mataste? no, se la pedí se la prestada pediste. y me la dejó una tarde. Y en una tarde rodé un corto con 4 planos.
protagonizado por dos compañeros de clase de la Facultad de Amigos, que eran Carlos Bollero y Óscar Ladoire. Iluminado con un flexo de estos que se usan en la mesilla, ¿no?, para leer, con una bombilla Aquella lección fue positiva. con una bombilla de 100 vatios. Esa fue la iluminación. O sea, tomaste cartas en el asunto Sí, y dijimos, vamos a poner un flexo. Compraste un flexo. Y cogiste a dos personajes así interesantes. Sí. Óscar Ladoire y Carlos Bollero. Bueno, dos que estaban conmigo, que los había conocido ese año, que estudiaban en primero O conmigo. sea, no querías hacer lo que el viento se llevó, querías hacer otro tipo de cine. Yo siempre he sido posibilista, ¿sabes? Siempre he sido posibilista. Me acuerdo, hace años estábamos haciendo una serie de televisión y había un chaval listísimo y majísimo que trabajaba con nosotros de script, estaba en el equipo de la serie que producíamos, que tú trabajaste en aquella serie. Y este chaval escribía guiones, pero todos ocurrían en Chicago en los años 30 y tal, no sé qué. Y yo, claro, le miraba y le decía, pero esto, o sea, como no te lo compré Coppola, ¿cómo? O sea, me dejaba perplejo ver que un chico joven fuera tan soñador, ¿no? y se proyectaran cosas tan lejanas. Yo he tenido siempre el defecto de siempre pensar en qué es posible, ¿no? O sea, no perder 2 minutos en hacer algo en pensar que vas a hacer algo que no vas a poder hacer. Entonces mis cortos, mi primera película, ópera prima, eran ejercicios de posibilismo absoluto. Es decir, a ver, hagamos algo que sea tan simple, tan simple, tan simple, tan barato, tan barato, tan barato, que incluso que a lo mejor podamos hacer que sea posible, ¿no? O sea, siempre quería hacer las cosas, ¿no? No quería soñar algo que luego no pudiera hacer. ¿Y de dónde, cómo interpretas tú el éxito de Ópera Prima? Porque es una película que no necesariamente es una película comercial, y menos en aquel tiempo, con sonido directo además, que supongo que mucha gente te diría, no se entiende nada, porque no estaba la gente acostumbrada, eso es un cine francés, aquí entre nosotros. Sí, pero fíjate, esa película la hicimos y entonces hubo una proyección, me acuerdo, en el Alfabil, un sábado por la mañana para el equipo, ¿no? Y que normalmente pues al acabar el equipo todo el mundo se va a dar abrazos y qué listos somos y qué bien lo hacemos. Y al acabar todos se fueron al bar sin nadie decirme nada, en una especie de silencio absoluto, y se había colado en la proyección con mi mujer, mi suegra. Y fue la única persona que me acercó y me dijo, es divertidísima, a la gente le va a encantar, es que me lo he pasado de maravilla. Y yo, gracias, le di 2 besos y me acuerdo que me dijo Óscar, solo le ha gustado a tu suegra, la hemos cagado. Pero lo normal es que hubiera salido y le hubiera dicho a tu mujer, lígate las trompas. Porque viendo el panorama. Sí, y luego, entonces la película, nadie conocía ni a los actores ni al director, no se estrenaba, no conseguían estrenarla y en aquella época había esto de la cuota de pantalla, que es que un cine tenía que poner cada trimestre o cada cuatrimestre un mes de película española, ¿no?, para cumplir con la cuota de pantalla. Entonces había un cine de Madrid, el Paz, que tenían una película española y no iba nadie a verla, no iba nadie, estaba vacío, pero ya habían gastado medio mes, ¿no? Entonces el del cine necesitaba una película española para cubrir el otro medio mes, ni siquiera el mes obligatorio, que era la ley, entonces era así. Y claro, ningún productor serio, ¿no?, Kerjeta, Dibildos, Alfredo Matas, va a dar una película que la ha producido para que la tiren ahí a la basura. Entonces, ¿qué película encontraron? Ópera Prima, ¿no? Entonces, Ópera Prima se metió de relleno. Los primeros días estuvo vacío, pero de repente se empezó a correr la voz, la gente se reía y la película estuvo 1 año. Entonces, fue un fenómeno muy curioso, porque luego había siempre el no hay localidades, las colas, todas esas cosas. Fue la gente la que hizo el éxito de la película. Fue la gente que se reía y que se reían mucho, porque yo me acuerdo que había gente que me decía, la he visto 3 veces, y yo le decía, hombre, tampoco hay que exagerar, y me decían, no, es que me perdía muchos diálogos por las risas de la gente y volví a verla, ¿no? Y todavía hay gente que me encuentro por ahí que se sabe diálogos de memoria de esa película, ¿sabes? O sea, que fue un fenómeno que a la gente le cayó en gracia, se reían, se identificaban, veían a gente normal, ¿no? Veían a gente que hablaba como ellos. Sí, es que lo que te quiero decir es que yo creo que
el éxito de esa película porque yo fui a verla con amigos, pues yo salgo en esa película. Sí, sí. Oye, ¿por qué me llamaste a mí? O sea, pues, no, es que entonces no éramos amigos. Ahora ya... No, no éramos amigos. Yo le había visto en un corto y te había visto actuando con Paracelso en el Pío XII. Iba un día andando por la calle cuando estaba en la universidad y veo un cartel, Colegio Mayor Pío XII, concierto, rock and roll, no sé qué y tal. El Gran Wyoming y Paracelso. Y dije, ¿el Gran Wyoming? ¿Quién cojones? Se ha puesto este nombre, este tío es un genio. Y fui. Y es como cuando vas a ver una película por el título, o compras un libro por el título, es una cosa muy rara, pero a veces hay títulos que tal. Sí, El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Por ejemplo. Digo, coño, ¿a qué hora empieza? Sí. Sí, pero yo compré algún libro por el título. Y fui a verte. Y bueno, me pareció un espectáculo asombroso. Y luego le vi en un corto, y no sé si te había visto ya en un bar, a lo mejor actuando, no lo sé muy bien. El caso es que me dijeron, ¿y esto quién lo va a hacer? Digo, ¿podemos llamar a un tío que le he visto ahí tal, que se llama el Gran Wyoming? ¿Y esto es quién? Y vino un día y... ¿Puedo hablar bien de ti? Hombre, No, es que fue... no hay límite de tiempo. No, tenía un papel muy cortito, decía, era una escena y decía 7 frases y ya está, o ni siquiera, y se iba. Entonces llegó, ensayamos, las hizo, ¿te gusta así? Dije, sí, por mí está perfecto y tal, muchas gracias, se fue. Y yo pensé, joder, este es el actor perfecto. Hace las cosas así, cabales a la primera y tal, sí, lo clavó. Bien. Aparte de... Creí que iba... A eso le llama hablar bien de alguien. Yo creo que ha estado escueto y Sí. excesivamente preciso. Pero bueno. Luego abundamos. Abundamos. Pero no, que yo decía que yo que fui con colegas porque salía. Claro, para mí era al revés. Yo llegué a mi barrio, tenía una lambreta entonces naranja y llegué y dije, o sea, no lo vais a creer. Me han llamado, a las 11 estaba allí, a las 11:15 me han despachado y me han dado esta cifra. No jodas, así es. Pero luego, claro, ya fui al cine con colegas y iba, que salgo yo y tal. ¿Cuándo? Esperaros, coño, esperaros. Y claro, yo cuando vi la película, que a mí me gustaba mucho, pero claro, yo vi que era una película que no tenía nada que ver, no con el cine español, con ningún cine que se hubiera hecho en España, porque era una película extraña, en todos los órdenes, o sea, hecha sin actores conocidos, era todo gente, como dices tú, normal. Pero claro, es que los actores no son normales. Supongo que tu carrera te habrá demostrado que esto que digo es cierto. No son normales. Bueno, ahí no había prácticamente actores profesionales. Había solo 2 actores profesionales que trabajaron un día cada uno. Claro, es que todos los demás, de hecho, no habían hecho ninguna película, ¿no? Porque La Molina no había hecho nada, Óscar tampoco, ¿no? No, ellos solo habían hecho cortos conmigo, claro. Películas en Super 8 y cortos. Entonces era gente haciendo, en situaciones que era un cine muy costumbrista, pero hecho desde una óptica muy poco cinematográfica, entre comillas. Es decir, no se contaban los grandes problemas de la humanidad. No, yo no diría que era costumbrista. Yo creo que estaba muy basado en el diálogo. O sea, era más humorístico que costumbrista, porque no había... Si acaso indirectamente había un cierto retrato generacional, pero un cierto. Yo creo que lo principal era el humor. El humor, que la gente se riera con los diálogos, las ocurrencias del diálogo. Eso era lo principal. Fíjate si era poco costumbrista que, por ejemplo, en la película no salía ningún personaje de la generación de los padres. Esos chicos no tenían padres, no iban ni los domingos a casa de sus padres. Eso era totalmente hecho a conciencia. Yo no quería retratar bajo ningún concepto a nadie de la generación anterior. No quería que salieran ni en una esquina del fotograma. Era yo muy joven y para mí había una ruptura con todo aquello, ¿sabes? O sea, no quería saber nada de dónde venía. No quería saber nada del país en el que había nacido y había crecido y en el que tantas hostias me había llevado. No quería ponerlo en mi película. Quería hacer una película sobre gente normal, gente divertida, gente graciosa. ¿Sabes? Y entonces esa gente, ¿quién eran? Mis amigos. Bueno, ¿sabes? como está aquí mi novia Irene y justo antes de salir me ha dicho, no le lleves la contraria.
porque es que somos amigos y cada vez que dice una cosa yo digo la contraria porque no sé, me gusta echar un rato con él. Luego Y nos hice entendemos mi primer personaje, en la tercera película mía, escribo un padre. Y tenía escrito el guión sin padre. Pero de repente me había hecho muy amigo de un señor que se llamaba Paco Raval. Y es justo antes de Truanes y Los Santos Inocentes. Paco Raval estaba sin trabajo, en el paro, nadie le llamaba, en una época terrible. Y entonces dije, hay que meter un padre que lo haga Paco. Y escribí, el primer personaje que hago de esa otra generación es para dar trabajo a Paco. Y en ese momento, además Paco ya había leído esos guiones, pero no se sabía ni cuándo se iban a rodar. El guión de Truanes llevaba años dando vueltas, Miguel Hermoso con él, buscando cómo hacerle. Y recuerdo de cuando le llegó el guión de Los Santos Inocentes y tal, y Paco volvió a salir, ¿no? Había sido un actor tal, luego había tenido una caída terrible y una época muy larga, muy dura, y ahí volvió otra vez a ser el Paco ya de toda la última época y tal. Pero fíjate, por eso escribí un padre, no porque yo quisiera sacar a nadie de la generación anterior. Ya luego de mayor esos traumas infantiles se me han ido curando, ¿no? Y ya he contado historias incluso de épocas en las que ni yo había nacido. Pues no te voy a llevar la contraria, pero es que para mí es una película costumbrista. Es que Me parece bien. yo vengo de un mundo donde los padres no existían. Es más, te diré, porque ahora me sorprende, ahora que tengo hijos ya, bueno, tú, como tú también, que de repente me dice mi hija, ¿dónde vas tal? Me voy contigo. Yo entraba en un bar, veía a mi padre y si había autorres todavía cogía un autobús. Y me iba a Valencia. O sea, me iba al otro extremo de la ciudad porque el conflicto generacional era total. Con esto quiero decir que te retratas a unos chavales, que entonces lo eran, donde efectivamente sus padres no pintaban nada porque si sus padres supieran la vida que hacían, no les iba a sentar bien. Pero bueno, entonces tú ya entras en el mundo, ya te conviertes en un cineasta de repente. ¿Y tomas conciencia de ello o qué? Porque ¿en qué consiste ese oficio? Cuando uno dice, ¿usted a qué se dedica? Soy director de cine. ¿Te diste alguna vez tarjetas de visita con...? No. No, y además es que lo de ser director de cine es muy raro porque es a veces pasas un año, 2, 3 sin hacer una película y entonces te preguntas, ¿soy director de cine también cuando no ruedo? ¿Qué soy entre película y película? ¿Qué eres, Fernando? No lo sé. Realmente no lo sé. Vecino tuyo. Es que yo tampoco sé. Yo digo artista polifacético y se descojonan. Es que no sé. O sea... Es una profesión rara, director de cine. Pero sí, yo la verdad es que... ¿Es necesaria? Sí me siento cineasta. Es absolutamente necesaria. ¿No? Yo, sin el cine, a mí el cine me ha salvado la vida. ¿No? O sea que le debo todo a esta profesión. Además he conocido a algunas de las personas más maravillosas que existen, han existido y nunca existirán. ¿Te refieres a mitos que tú tenías o al margen? No, a gente que he conocido en el cine, que pueden ir, algunos ser conocidos, aquí sí digo su nombre, y otros que no, porque son a lo mejor obreros o técnicos o tal. Y otros pues pueden ser Paco Raval o Fernán Gómez o Rafael Azcona o gente muy importante, pero o sea, he conocido a gente tan increíblemente maravillosa. Y de la gente que tú tenías absolutamente puesta en un pedestal y que eran auténticos mitos, ¿cuáles son los que no solo no te han defraudado, sino que has dicho, ostras, esto era exactamente como yo preveía? Pues, o sea, Paco y Fernán Gómez, Paco Raval y Fernando, los dos, no es que me parecieran mejor, son infinitamente mejor de lo que uno pudiera pensar. O sea, son seres humanos absolutamente excepcionales. Aparte de su trabajo y lo que todo el mundo pueda ver, son fuera de serie. Cada uno con su personalidad, con su manera de ser y tal. O sea, son tipos que me gustaría pasar la vida con ellos. ¿Sabes? Me gustaría tener varias vidas. ¿Eres heterosexual? ¿Eh? ¿Eres heterosexual? A ratos. Es como lo de director de cine. Entre una y otra vez es pasatiempo. Pues haberlo dicho antes. Estos dos. Estos, por ejemplo, son tal, pero por ejemplo te diría igual Azcona o Billy Wilder. Son personas que cuanto más te acercas, más grandes son. ¿Sabes? Más te gustan. ¿No? O sea,
uno dice, bueno, si es que qué suerte he tenido en esta vida, que he conocido a esta gente, que he estado con ellos. Sí, sí, no, y te digo porque además el cine español pasa por ciclos. Yo, por ejemplo, Fernando, con muy buen criterio, porque es una persona que cree en mi inteligencia, me dejó el guión de Belle Époque y le dije, no la ruedes, Fernando, esto te vas a pegar una hostia, y le dieron un Oscar. Bien. Por un lado, estoy orgullosísimo de que no siguiera mi consejo, por otro lado me siento bastante humillado de que ¿para qué me la dejas leer? Si no va a servir de nada mi consejo. Pero digo esto porque yo solo te lo dije por una cosa. El cine español sigue un movimiento armónico simple que se llama de subidas y bajadas. De repente, que si porque los actores se comprometen ya hay todo un sector de los medios que dicen a por el cine y tal. Y entonces hay un momento... Ese sector es irrelevante. Hacen mucho ruido, gritan mucho, dan un coñazo que no está en los escritos. Pero es irrelevante y la prueba está que cuando hay una película española que le gusta a la gente, hay colas, es un éxito y funciona. O sea que esos, da igual, un día están gritando contra el cine español, otros están gritando contra, yo qué sé, no sé, lo que deberían hacer es gritar menos, ir a la biblioteca pública y leer un rato. A ver si les entra algo. Posiblemente. No, es que digo esto porque yo desde dentro también he tenido muy buena experiencia con la gente que se dedica al cine. Pero cuando escucho a veces opiniones desde fuera, incluso te digo en medios de comunicación donde yo he estado, que dicen, no, es que es un actor español o tal. Y me acuerdo, porque tú, cuando te he preguntado qué personajes, no me has dicho, pues, Woody Allen, no sé quién, Madame Curie. No, me ha dicho Fernando y Paco y tal. Bueno, entonces recuerdo que, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez, en El tiempo amarillo, en sus memorias, decía algo parecido a que yo soy hijo de madre soltera en una época muy dura, donde esto era sinónimo de ser un hijo de puta, vamos, así hablando en plata, pero he tenido la gran suerte de pertenecer a un entorno donde, rodeado de gente que estaba muy por encima de la media, en este sentido y en todos los demás. Y esto me ha permitido ser un hombre feliz. Entonces me sorprende que la gente que ha tenido esta vivencia interior no se corresponda en absoluto con la opinión exterior. Entonces, por eso te decía que a veces es duro en este país ser un cineasta español. Porque quiero decir que luego hay festivales, por ejemplo, en Francia antes hablábamos, está Nantes, hay en Toulouse, hay aquí, allá. Festivales de cine español donde la gente se sabe la vida y obra. Yo quiero contar una anécdota, digo, no iba a hablar de mí, pero es que quiero contar una anécdota porque yo vivo al lado del Liceo Francés en Madrid. Y entonces, mis hijos no son estudiosos, ven un ejemplo en casa que no es muy proclive al trabajo. Y entonces tenían una profesora particular, una chica joven, tendría 18, 19 años, y de repente un día vino él a no sé qué asunto y estaba dando clase y de repente me dijo, ¿qué quieres? Fernando Trueba. Digo, joder, pues sí. Estás en casa de Gran Guayamín, ¿cómo te puede impresionar un personaje secundario? Entonces, me dijo, después me podría firmar algo y tal. Digo, pues sí, porque además tenía yo un libro que me había dado tú, digo, ya pillaré otro, pero me hizo tanta ilusión que una chica tan joven reconociera la cara de un director español, porque esto es al revés, es impensable. Yo no podría reconocer la cara de directores franceses. Entonces ya entusiasmado, intrigado, le pregunté, ¿pero de qué le conoces? Me dijo, no, es que hemos hecho trabajos allí, Francia y tal, en mi liceo, sobre adaptaciones literarias hechas por directores españoles de novelas españolas. Digo, ostras, vaya nivel. Y mi hijo allí aprendiendo a sumar, con 20 años. Entonces, dije, joder. Entonces, y concretamente, pues estaba hablando del embrujo Shanghái, que tal y cual. Pero yo es que, claro, me quedé fascinado del nivel de formación y luego lo decía con muchísimo cariño. No, ese es el famoso. No. Y luego, bueno, entonces, esto es una cuestión que a mí siempre me ha maravillado, ¿no? La buena acogida que tienen los cineastas españoles fuera de España y la mala prensa que tienen aquí. Yo no creo que tengan mala prensa. No. Yo no creo que tengan mala prensa. Lo que pasa es que, de verdad, los que hacen ruido
a veces parece que monopolizan el espacio, ¿sabes? Y yo creo que hay una mayoría de gente que es normal, que no va por la calle dando gritos ni persiguiendo a nadie. Y al contrario, están aquí oyéndonos hablar o están en el teatro o oyendo a un concierto o lo que sea. Y que esa es la gente que importa, que los histéricos... O sea, tú no puedes juzgar a Francia pues, por Le Pen, ¿sabes? Ni podemos juzgar Hungría. Ahora estoy trabajando en Hungría y veo allí a la gente y tal. Y claro, si les juzgamos a todos los húngaros por el gobierno que tiene en este momento y cómo se está comportando con los emigrantes tal, pues es injusto, ¿sabes? O sea, nunca es como si nos hubieran juzgado a los españoles por Franco, ¿no? O en la época de Aznar por Aznar. O sea, vale, sí, Aznar ha ganado las elecciones, las ha ganado 2 veces, pero aún así no representa a España. Lo representará en los sitios políticos donde como presidente del gobierno tiene que estar, pero no representa a la totalidad. Tú tampoco representas mucho a España, por lo que yo he leído últimamente. No, ni aspiro a ello. Sí. De hecho, hasta dudo que seas español, pero bueno, dejémoslo ahí, que luego todo se saca de contexto. Y por saltar un poquito ya de los orígenes, tú, porque supongo que en ópera prima te quedarías, como gran artista que eres, Fernando, insatisfecho, porque claro, supongo que no hiciste todo lo que querías, y incluso a veces ocurre, ¿no? Que dices, joder, empezaría a rodarla ahora y tal, que sé lo que tendría que hacer. Pero ¿de qué primera película te encuentras tú satisfecho? De decir, joder, esta, como no funcione, me mato. Aquí he echado el resto. Yo creo, claro, yo tiendo a no pensar mucho en las películas que he hecho, ¿sabes? Porque eso siempre es fuente de... ya te he dicho que no conozco psicólogos, ni psicoanalistas, ni psiquiatras y tal, y creo que uno debe mirar hacia adelante, no hacia detrás, ¿no? Una película, una vez que la has hecho, es ahí. Y además creo que es una de las pocas cosas que yo he aprendido en mi vida, es que esa cosa de yo la hubiera hecho de otra manera o esta película tenía que haber sido de otra manera, eso es mentira, eso no existe. Eso no existe, no se lo puedes contar a nadie y no se puede cargar en un proyector y proyectarse. ¿Sabes? Eso es una entelequia que hay en tu cabeza de cómo debería ser algo. Solo existe la película que has hecho o la que ha hecho otro. ¿Sabes? O sea, que de nada vale, ay, yo es que al final cuando matan a la chica yo la verdad es que no lo hubiera puesto. No, eso, lo que hay es lo que hay. Entonces, dedícate a pensar en otra cosa. ¿Sabes? ¿En qué película vas a hacer la siguiente? ¿Sabes? Las películas son lo que son y los accidentes y los errores forman parte de la película igual. O sea, si tú te pones a analizar el Quijote, puedes encontrarle defectos y decir, uy, mira, esto ya lo ha dicho antes, esto es una repetición. La verdad es que aquí, la estructura está un poco de cualquier manera, ¿no? Sobre todo la primera parte, la verdad es que salen y se encuentran a uno, luego se encuentran a otro, luego a otro, luego a otro, luego a otro. Dices, mira, macho, esto es el Quijote. Es una de las novelas más grandes que se han escrito por una serie innumerable de razones que ya han contado todos mejor que nosotros. Y es así. Las circunstancias en las que la escribió Cervantes, ¿para qué la escribía? Lo que él pensaba que iba a ser ese libro, no tiene nada que ver con lo que el libro fue después, ¿no? Y fue un libro que en vida de Cervantes era un bestseller en Francia y en Inglaterra, y del que él tuvo que escribir la segunda parte porque un impostor se la había escrito. O sea que era un bestseller en el siglo, a principios del XVII, finales del XVI, ¿no? Entonces, y él, cuando escribía el primero, ni pensaba que estuviera haciendo algo medianamente importante. Era puro divertimento. Entonces, eso es lo que la historia ha sancionado como una de las grandes novelas de la humanidad. Entonces, yo creo que no hay que pensar en lo que has hecho. Lo que has hecho, lo has hecho, ahí está. Valga más o menos, concentra todo tu esfuerzo y tu cabeza y todo en a ver lo próximo que vayas a hacer, que sea lo mejor que tú puedas o seas capaz de hacer, ¿no? O sea, ese es un poco mi tal. Entonces, no vuelvo a ver mis películas. Sí, como la mayoría. Exacto. En esto te pareces mucho. Y yo creo, eso que dices, sí es verdad que la primera, o sea, de repente, pues hombre, el éxito de ópera prima, el que la gente se te diga me he reído, tal, esas cosas te
te gustan y son agradables. La primera vez que yo tengo la sensación de decir, esta no está mal, esta es ya casi una película, es con El año de las luces. Ya, y te diré una cosa, yo, porque tú has hecho muchos tipos de cine muy distintos, sí, creo yo, pero que desde luego la película con la que más te he identificado siempre es con esa. ¿Ah, sí? Sí, yo es donde digo, este es Fernando Trueba 100%. Quiero decir que las otras, siendo tú, o estando detrás y yo sabiendo de qué va, con esa concretamente, no sé por qué, cuando la vi, que además, por circunstancias que no viene al caso ni voy a contar, me tocó a mí presentarla en el Festival de Miami, esa película. Ajá. Con lo cual me tuve que empollar un rollo en inglés. Nadie entendió nada, pensaron que era una película harta ensayo y se tranquilizaron mucho cuando la vieron. Pero es que esa película es Fernando Trueba 100%, aunque el personaje que retratas creo que es tu suegro, ¿no? Sí, está basado en una anécdota de... Es injusto llamarle mi suegro, era mi amigo mucho antes de conocer a mi mujer. O sea, ¿que consideras suegro una palabra peyorativa? No, pero en el caso él era mi amigo. ¿Sabes? Que eventualmente se convirtió en mi suegro. Y eso está bien. Y de ahí, o sea, que a partir de ahí dijiste, la cosa va ya encauzada. No, aquí nunca va la cosa encauzada. Aquí cada película empieza de nuevo y es subir la montaña otra vez. ¿Sabes? Siempre tienes la experiencia de si has subido otras veces otras montañas. Pero ahí tuve la sensación un poco de que me estaba haciendo mayor, ¿no? En el buen sentido. ¿Sabes? De que estaba un poco creciendo, ¿no? De que empezaba a ser menos botarate, ¿no? Y más dueño a controlar más las cosas. No. Sí, o sea que empezaba, ¿eh? No que estuviera. Y luego haces, bueno, El sueño del mono loco es una película que ha sido controvertida. ¿Tú exactamente qué salto querías dar ahí o qué querías hacer? Porque esa sí que es una película que, aunque sea, tú puedes decir aquí ahora, pues esa, fíjate, es la que soy yo 100% y no las demás. Pues, sin embargo, es un cine que no es la comedia a la que tú tiendes siempre, como has dicho antes, te digo, bueno, pues igual contaba mi vida, pero no la iba a contar como Elm Street. Bravo Murillo no sería Elm Street, sino que sería una cosa cachonda. Pues El sueño del mono loco es una novela que yo leo antes de Ópera Prima y para mí, de hacer Ópera Prima, o sea, cuando todavía no he dirigido, justo antes, y para mí como un sueño de esos lejanísimo, irrealizable, como se dice ahora, bueno, yo qué sé, pienso, si algún día llego a hacer películas y fuera posible y tal, daría lo que fuera por hacer esta película. Y de hecho, en el año después de Ópera Prima, ya voy a ver al autor, a Christopher Frank, a París, y le cuento que quiero hacer la película y tal, y nos llevamos muy bien, y él me cuenta que él la ha querido hacer, pero que no ha podido, y que al final ha dirigido otra de sus novelas, porque él también dirigió luego algunas películas, que yo no lo sabía entonces. ¿Y tú por qué le tienes tanto cariño a la risa? Porque estamos aquí en este festival, pero ¿tú por qué siempre has tendido a darle la vuelta para llevarlo al terreno del humor? Porque ¿Tú eres un tío gracioso en la vida real? ¿Me lo preguntas a mí? No lo sé, Sí, pregúntaselo a mi mujer. Sí, es una pena que no haya venido porque nos podría dar aquí una charla bastante interesante. Pero no aproveches. Hombre, yo era el que hacía reír en mi familia, era el que hacía reír en el colegio, o sea, eso siempre hay uno que es al que le toca, bueno, en cada clase siempre hay más de uno, ¿no? Afortunadamente no solo uno, pero yo eso sí era un poco mi especialidad, ¿no? O sea, siempre me gustaba hacer reír a la gente y me sigue gustando, ¿sabes? O sea que... No, es que te lo digo porque además yo creo que es un acto de devolver a la gente que te ha hecho reír, porque yo, independientemente de que tú hagas reír, creo que eres de las personas que más te ríes y con las gilipolleces más grandes. O sea, te ríes con el humor inteligente, que no sé qué coño es, con el mediano, con el otro, y luego las películas más estúpidas que todo el mundo dice, vaya mierda y tal, tú te las ves 40 veces y te descojonas cada vez más. Sí, es que hay Entonces, yo muchos creo que es el que tipos de mejor humor. te ríes del mundo. Creo que soy buen público y además echo de menos las carcajadas. Pero es que ¿sabes? tú te ríes muy fuerte, como los Sí, caballos. incluso me han llegado a amenazar acomodadores de salas de cine de echarme si no paraba de reírme. ¿Sabes? O sea, que a veces me dan ataques incontrolados. El último lo he tenido
este verano, durante el verano cada noche proyectaba una película en casa, ¿no? Y entonces, pues, casi siempre pues, películas clásicas o tal, y también modernas y tal. Y de repente digo, hace mucho que no veo Dos tontos muy tontos, la primera. Es una película que me hizo mucha gracia y tal. Y entonces la volví a poner y me acuerdo, yo estaba tumbado en el sofá y pataleaba, o sea, me daba tanta risa que no emitía el sonido. ¿Sabes? Era como... O sea, como alguien que se va a morir y pataleaba y tal. Y quizá es exagerado, pero es la realidad. Me acuerdo una vez ya cuando mi hijo ya empezaba a ser un poquito así, ya digo, puede entender un humor así absurdo un poco, le digo, te voy a poner esta película que te va a hacer gracia y tal. Y le puse una... hablo esto por películas que son de las que se pueden llamar de humor tonto, ¿no? Y le puse Un genio con dos cerebros, de Steve Martin. Me acuerdo mi hijo que era pequeñito, ahí con 10 años o de lo que fuera, o 9, en pijama, los dos en la cama y tal, y yo en un ataque de risa me caí de la cama, me pegué un golpe contra el suelo increíble y ya la había visto 4 veces. O sea, eso es lo más grande que hay. O sea, quiero decir, el poderte reír a carcajadas de una cosa, aunque sea la mayor estupidez del mundo, es algo tan maravilloso, terapéutico, medicinal, que es que yo creo que lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos para vivir, es como el aire, como la comida, como el agua, o sea, por favor. Y es que intentan que no nos riamos. Hay gente que intenta realmente que estemos tan jodidos y que todo sea tan inhóspito y tan difícil y tan cabrón y tan poco humano y cálido y tal que a veces se nos olvida que existen las carcajadas. ¿Sabes? Entonces, mira, tengo un recuerdo de unas... Hay recuerdos muy bonitos. Por ejemplo, una actriz que estaba ya mayor, conocida y tal, que su hija estaba muy enferma. Y ella había dejado de trabajar y llevaba 7 años cuidando de su hija y tal. Y la convencimos de que volviera a trabajar y viniera a hacer una película. Y entonces, cenando, todos, allí, después de rodar, le dio un ataque de risa. Empezó a reírse a carcajadas y todos nos miramos y de repente ella se asustó. Se quedó calle. Dios mío, hacía 7 años que no me reía, ¿no? Y para mí es un momento que nunca olvidaré. O sea, es algo, dices, hostia, qué bueno. Esta tía se está riendo, a pesar de la tragedia que tiene encima. A pesar de todas las cosas se está riendo, ¿no? Me parecía que era maravilloso, ¿no? Tengo varios recuerdos de ese tipo y son momentos que jamás se me van a olvidar. Jamás. O sea que suscribes la película de los viajes de Sullivan. Absolutamente. Que bueno, para que no es un señor que se mete en el mundo se baja la vida haciéndose pasar por mendigo para hacer una película social y acaba en la cárcel y ve a los presos riéndose con una película, creo que de Chaplin, ¿no? ¿De quién? Con una de dibujos animados, como de dibujos Pluto animados. o algo así. O Pluto, sí, no sé. Entonces ve a los presos reírse y entonces se da cuenta de que estaba equivocado, que lo que tiene que hacer es... Claro, dicho esto, no vamos a decir que no haya que hacer ni cine social, ni dramas, ni películas para llorar y tal. Todo es necesario. Pero yo creo que las películas cómicas o los cómicos, la gente que nos hace reír, para mí ocupan una parte muy importante en mi vida, en mi corazón, ¿no? La gente que hace reír es impagable, ¿sabes? A eso sí que habría que mantenerlos como... ¿Y cuando te toca a ti? O sea, cuando estás en una sala y has visto que la gente se reía donde debía, que hay que Bueno, uno de los mejores momentos de mi vida es cuando se estrena Ópera Prima, que los primeros días está vacío y de repente se empieza a llenar, ¿no? Y a ver colas y llenos y tal. Y entonces el primer domingo de llenos, que me dicen, no, se ha llenado ayer sábado tal, 2 sesiones, no sé qué, era un cine de 1000 personas. O sea, y entonces decido ir a ver la película con el público. Y entonces el cine estaba lleno. A mí me daba vergüenza que nadie me viera, aunque no me conocían y tal, pero me daba vergüenza a mí, vergüenza ajena.
Entonces me acuerdo que esperé como a que la película ya estuviera empezada, 5 o 10 minutos, entré en el cine estaba repleto de gente, me senté al final del todo, porque no había ninguna butaca, en el suelo, ¿no? Apoyado en la pared. Y entonces ni miré a la pantalla, yo estaba así y solamente lo que iba era oyendo el diálogo y la risa, oyendo el diálogo y la risa. Y la satisfacción era tan grande de ver cómo se reían, incluso más de lo que yo hubiera pensado, que realmente ahí, no es que yo tuviera dudas de que lo que quería hacer era cine, pero realmente en aquel momento yo me sentí el rey del mambo, ¿sabes? Dije, es que esto es lo que quiero hacer, ¿sabes? Esto es lo que quiero hacer, es que esto, o sea, no sé, otros pueden encontrar la manera de llegar a la luna y otros cosas más importantes, la vacuna de la malaria. Pero como yo no soy tan inteligente, lo que sí puedo es contar tonterías y hacer reír a la gente, ¿no? Es que no sé cuánto tiempo tenemos que estar, porque me dijeron una hora y tal. Pero yo estoy aquí encantado, yo no sé vosotros si tenéis algo que hacer. Es que cuando nos vayamos de aquí no vamos a ir a un bar a hacer lo mismo. Entonces, cambia el entorno, pero claro, a todas estas te dan un Oscar. Tú, el Oscar supongo que era algo que tenías antes, por lo menos, mitificado. Claro, los Oscars eran una cosa... No, porque algunas películas que a mí me gustaban muchísimo, algunas de mis películas favoritas había ganado el Oscar, como El apartamento. Pero ya yo sabía que montones de películas que a mí no me gustan también habían ganado el Oscar y 14 Oscars, ¿sabes? O sea, el Oscar es un reconocimiento industrial, fama, X, tal, no sé qué, cojonudo, ¿vale? Te viene de puta madre al que se lo dan. Pero yo ya tenía claro que el Oscar no quiere decir que hayas hecho una película buena, ¿sabes? O sea, y el que crea que eso es la garantía de que has hecho una buena película, no. Ni la Palma de Oro en Cannes es la garantía de que has hecho una película buena. La garantía de una película que has hecho una película buena es que 50 años después haya gente que la ve y le sigue gustando, ¿no? O que haya gente que la tiene en su cabeza, que a pesar de todos los momentos de su vida real que tiene ahí almacenados en la memoria, de repente hay un cachito donde hay una película que vio un día o una novela que leyó. Eso es una película buena, ¿sabes? La que se queda ahí, la que se queda dentro. A mí me pasa muchas veces, hay películas que he visto a los 15 años que me acuerdo y se me han quedado marcadas ahí a fuego, y a veces voy a ver una película y al salir estamos tomando algo y digo, ¿qué película hemos visto? ¿De qué era? Ah, sí, el secuestro, sí, vale. Tal, ¿sabes? Y hay otras que no, que sigues ahí, boom, 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 y te vuelven, ¿no? Estás otro día tal, como en aquella película, como no sé qué, pasan a formar parte de ti. Eso es muy bonito, ¿no? Sí. O sea, el que te metes ahí una semillita... Pero el receptor también es complejo. Yo recuerdo, por ejemplo, con Desmontando a Harry, que ahora es una de mis películas favoritas de todas las que he visto en mi vida. Cuando la vi, dije, vaya, esto no, aquí no ha estado el hombre a la altura. ¿A ti ha habido alguna película que la tenía mitificada y que la has echado para atrás, o al revés? Al revés, te voy a contar una. Haciendo. Por ejemplo, a mí nunca me gustó 8,5 de Fellini. Parecía una película pretenciosa, larga, sobrevalorada, narcisista, vacía en ciertos aspectos, muy hinchada por la crítica y por las cosas y tal, y la tenía una cierta de manía especial. Entonces estaba yo trabajando en montando Too Much, y estábamos montando en Nueva York, y al lado del hotel hay un cine pequeñito, el Cine París, donde reestrenaban una copia restaurada, no sé qué, de 8,5. Y yo todos los días iba a trabajar y volvía y pasaba y veía el cine ahí. Y decía, 8,5 es que no me gusta nada, es que es muy pretenciosa, muy larga, muy tal, todo esto que os he dicho. ¿No? Y seguía y salía y salía y ahí seguía y tal. Entonces un domingo que no tenía nada que hacer, por la tarde dije, ¿cuánto hace que no has visto 8,5 y tal? Entonces entré al cine, me senté en el Cine París y me deslumbró. Y de repente dije, ¿qué idiota eres? O simplemente eras muy joven, no la viste en el momento adecuado, ni en la edad adecuada. El Fernando que vio 8,5 probablemente era
el joven que iba por la filmoteca y estudiaba cine y que no sé qué, y con unas ciertas teorías y tal, y de repente ahora yo ya era un tío más mayor, era director de cine, que el personaje de la película es un director, no sé, lo que fuera, esa película de repente se convirtió para mí en algo grande, una película no buena, espectacular, ¿sabes? Algo realmente admirable. Y al revés, ¿cuál has dicho? Vaya truño. Pues y al que revés, se la he recomendado a colegas y tal. también me ha pasado, ahora no me viene así ningún título a lo mejor a la cabeza, pero también ha habido, por supuesto, películas de esas que te han gustado mucho y luego las ves y dices, uff, no aguanta bien el tiempo, y a lo mejor no es el tiempo, a lo mejor eres tú, no sé, pero esos son fenómenos que además son más complicados que eso, porque yo creo que hay cosas que pasan de moda y vuelven a la moda. O sea, por ejemplo, en los últimos años yo veo autores que cuando yo era pequeño estaban hasta en los kioscos, como Stephen Zweig, como no sé quién, que de repente desaparecieron durante años como si no existieran, ¿no? Dejaron de existir, o sea, eran una cosa de colección Reno de los años 60. Además no se pueden comprar los libros. Y de repente ahora están todos en el acantilado, la gente los lee, hablan en los suplementos literarios y tal. O sea que también la larga vida de los libros, ¿no? Salvo cosas ya tipo Shakespeare, Cervantes y tal, que son como el Museo del Prado, ¿no? Que están ahí y son como incontestables, a veces hay escritores que van y vuelven, ¿no? Y vuelven a resucitar, ¿no? Cuando ya parecen completamente olvidados. O sea que ese es un fenómeno, o sea que a lo mejor una película que ahora nos ha bajado y nos ha dejado de gustar, de repente la volvemos a ver dentro de 10 años y nos vuelve a gustar. Porque es que las películas nos gustan en función de quiénes somos, ¿no? De cómo nos relacionamos, de qué sentimos y de lo que has vivido, ¿no? Yo siempre digo, mi madre siempre decía, no hay que poner esta película que no, ¿cómo los niños están viendo esta película que no hay más que muertes y asesinatos, ¿no? Y claro, yo hoy me doy cuenta de mayor y digo, equivocada estaba mi madre. Precisamente los niños lo que pueden ver es películas de muertes y asesinatos 30 seguidas y videojuegos de asesinatos, o sea, porque les da igual, porque la muerte no significa nada para ellos. En cambio, la gente mayor, la gente que ha vivido la muerte de personas cercanas y tal, pues de repente la muerte tiene para ellos un significado que les afecta de una manera tan íntima y tan personal que no soportan según qué películas o qué escenas o qué historias. ¿Sabes? Yo tengo un amigo que estuvo muy, muy enfermo y afortunadamente salió. Es que no le puedes llevar al cine a ver una película que no sea una comedia. Pero es que no va. ¿Sabes? Y dices, hombre, tío. Y a ti ahora, cuando te dieron este premio, ¿qué pensaste? ¿Que era inmerecido? ¿Preferías uno de filosofía? Porque, claro, es una condición del ser humano es querer estar donde no está. Quiere decir que los cómicos quieren ser filósofos, los filósofos quieren ser cómicos, etcétera, etcétera. A mí me encantaría ser filósofo. Sí. Sí. Es claro. Te diría que a día de hoy es lo que más leo, lo que más intento aprender, saber, comprender. ¿Y te hacen gracia? Los filósofos Sí. me apasionan. Ya, pero... No todos. O sea, tú tienes tus filósofos. O sea, esto no es indiscriminado. Como se dice los directores de cine. No, digo que sí, que como dices tú, que tú vives. Digo, pues por este premio del humor, resulta que ha acertado de pleno. Sí. Al final uno es el conjunto complementario de lo que es o quisiera ser, ¿no? Yo creo que somos cosas a veces contradictorias o complementarias, ¿no? O sea, yo qué sé, tú eres una persona, por un lado, aparentemente atractiva, cómico, divertido y tal, pero tienes un componente de un tipo con una conciencia social muy fuerte, muy preocupado por la realidad, y a la vez eso te podría convertir en un tipo muy serio, ¿no? Y que estuviera todo el rato dando la chapa y echando speech y mítines y arengas y tal. No, pues eres una persona que te dedicas. Yo estoy bien, mi novia está enferma. Pobre mujer. Sí, va empalmando una enfermedad con otra. Yo estoy de puta madre, descargo ahí. Pero bueno, ya me quiere y lo llevamos. Ella lleva la parte patológica y yo la dinámica. Así es. Se la vi. Sí. Sí, pero este premio es de los premios que no dan ninguna vergüenza y que te hacen mucha ilusión por este cariño al humor y a la risa. Ten cuidado porque cuando agradeces premios sueles meter la pata así de forma... ¿Eres español?
Bueno, ya... La gente quiere chicha. Sí, yo... es que creo que el humor... que siempre tiene que haber algo que le mueva a la gente en la silla. ¿Sabes? Si no mueves un poco la silla de la gente, nos dormimos, ¿no? Y la propia nuestra, ¿sabes? O sea, que es bueno meterse en problemas, ¿sabes? O sea, es bueno, ¿es agradable que te insulten? No. Pero ¿es bueno? Sí, porque quizá ha movido y ha hecho que mucha gente muestre su verdadera cara, ¿sabes? Y eso es bueno, ¿sabes? Porque hay esa gente que te dice... no, yo no soy político, mira, yo de verdad es que esto no me meto y tal. Pero vamos, al día siguiente van a prender la mecha de la Inquisición para quemar los libros, ¿sabes? Entonces, a veces es necesario para que sepamos quiénes somos, ¿no? Y que quienes somos muchas cosas, y que unos son de una manera y otros son de otra. Y el que la gente se muestre, pues bueno, es bueno que se muestre, ¿no? Pero es un hombre muy respetado. Es que no te iba yo con él... Y entramos en un sitio y dijo un tío, Fernando, Trueba, vete a Francia. Te lo digo. No, lo digo porque a mí me dicen, vete a tomar por culo. Y me parece que ese matiz... Pues te pueden dar por culo en Francia, pero... Sí, le dije, voy todo lo que puedo, de verdad, o sea, es que me encanta. No voy por lo más menos porque dicen que tengo viaje. mucho trabajo. Pero no, debo decir que, por ejemplo, a raíz de este incidente, se me ha acercado mucha gente a decirme... Me ha encantado lo que has dicho, estoy de acuerdo y tal, no sé qué. Solo, y habrá muchísima gente que no se acerca porque no les ha parecido bien. Da igual, es irrelevante porque es una tontería. Al fin y al cabo, es una frase que carece de importancia lo que dije. Pero solo ha habido ese incidente que era el día de tu película, tal de este que me dijo, ¿por qué no te vas a Francia? Y el otro día voy a una cosa tampoco nada menos estridente incluso que eso, que es que yo tengo una sociedad médica a la que pago desde hace 40 años o yo qué sé. Y entonces fui a que me quemaran una verruguilla que me había salido. Y entonces un matrimonio al verme dijo él a ella, este es el que no quiere ser español. Y ella me mira y dice, pues ¿qué haces aquí? Pero no lo decía por España, lo decía por el hospital donde yo Tú tenías pago... que estar en la calle quemando bancos. O sea, si hacemos el balance de lo que yo he usado esa sociedad médica y el dinero que le he dado, me deben millones. ¿Sabes? O sea, encima esa mujer no quería que me atendieran, que me quemaran una verruguita casi invisible que tengo. No, hay gente para todo. A mí me pareció una mujer entrañable. Sí, pero ella pensaba que los extranjeros tienen verrugas. Sí. Y los españoles no. Es así, es verdad. Son ideas. Jean-Paul Sartre tenía una verruga y además era estrábico. Era estrábico, sí. Ese fue tu modelo estético. No. Me gustaba más Simone de Beauvoir. Llevaste todo hasta el último. Bueno, pues enhorabuena. ¿Y por qué te han dado este premio? Pues porque en realidad lo que querían es que tú vinieras a Bilbao a la risa. Ah, yo. Sí. Coño, me lo den a mí, Entonces, buscando una triquiñuela, esta para traerte, y si le proponemos que haga una charla con Fernando, ya se han conseguido que venga. Es que somos muy complementarios. Yo tengo físico, tú tienes otras cosas. Hacemos una pareja bastante buena. Sí, dos tontos muy tontos. No estaba yo pensando en eso, pero... Podríamos hacer un remake. Sí. Joder. De dos tontos muy tontos. Sí, bueno. Eso sería mítico. Hacemos un anuncio de estos de pérdidas. Fernando, estamos ya para... Ah, si no fuera... La Viagra mató la andropausia. Eso es un título. Bueno, en algún momento tenemos que zanjar esto. ¿Quieres dar algún mensaje para obligarles a ser felices? Pues sí, que os riáis todo lo que podáis. Que Azcona, que no era de Bilbao, pero casi, poco al sur, tenía una cosa... se acercaba a alguien a saludar, no sé qué, y se iba y decía, no me fío de este tío, es un tío serio.
O sea, que normalmente lo que la gente dice es, no, este tío es serio, este tío te puedes fiar, ¿no? Pues Azcona era lo contrario. Alguien que no estuviera, que no fuera así, que no te hiciera reír, que no fuera simpático, que no fuera agradable, que no fuera tal, que no te hiciera la vida agradable, no era de fiar, ¿no? Y esto era, en parte tenía razón, ¿no? Seguro que hay gente seria de fiar, pero bueno, no serán tan serios. Sí, yo recuerdo ya elevando las conclusiones a definitivas. No, el hermano de mi madre era un hombre muy de derechas. Entonces, claro, a partir de una edad pues entramos en teníamos cierta fricción ideológica. Y entonces me acuerdo una vez me dijo, sobrino, tú puedes ser rojo, comunista, lo que te salga de los cojones, pero tienes que ser simpático. Porque si eres simpático vas a ir a cualquier lado. Y los tíos que son un coñazo para mandarlos a tomar por culo y tal. Haz lo que quieras. Es que me dio como una especie de bendición. Me dijo, como no tenía, porque me dijo, joder, con el cabezón que tienes se te ha llenado de malas ideas. Me dijo, pero no me tenía mucho arte. Y entonces al final su bendición fue esa. No tienes remedio, pero sé simpático, no seas coñazo. Así que, bueno, en este sentido yo, pues como ser privilegiado que me ha tocado estar cerca de Fernando, que yo es una persona que estoy aquí por admiración, aparte de por amistad, porque por amistad, bueno, a Bilbao vengo siempre que puedo, pero es que me ha costado, estaba yo en otro lado. Y entonces cuando me llamaron me dijeron, oye, que Fernando Trueba, digo, qué putada, pues que ahora a ver, ¿quién dice que no? Que me dijeron, oye, que Claudia Schiffer te quiere ver. Pues es una cosa parecida en otro orden completamente distinto. Entonces me dijeron que Fernando Trueba recibe este premio, y entonces ha dicho que tú le presentes y tenéis una charla. Y digo, ah, claro, ¿cómo me voy a negar? Que es una cosa que me dijo mi amigo Javier Crae, que me hizo mucha gracia, que ha palmado este verano. Entonces yo quería hacer una cosa como la que hizo tu hermano, una silla de Crae, que es una entrevista larga. Y entonces le fui a ver al último concierto que dio ahí en el Central, en un café de Madrid, y le dije, oye, yo quiero que te sientes y que nos cuentes qué es la vida, qué es el amor, qué es Dios, qué no sé qué es el trabajo, esas grandes cosas que tú sabes, porque era un sabio. Y me digo, no sé, ¿qué te parece? Me dijo, de ninguna manera. Y digo, o sea, ¿qué te parece? Me parece mal y no lo haría en ningún caso. Pero si tú me lo pides, no me voy a poder negar. Y digo, ah, entonces te lo pido, y además te lo pido de una forma exhaustiva y además te trinco el cuello y tal. Y me dijo, bueno, haz lo que quieras. Y entonces yo por eso estoy aquí. Claro, me lo pide Fernando y tengo que estar aquí a rebufo. Porque es una persona a la que no solo quiero, sino que además admiro. Y cuando sean esos dos componentes desde la heterosexualidad profunda, se produce una amistad que perdura en el tiempo. Porque, creedme amigos, las relaciones sexuales fuertes, malditas sea, y continuadas, a veces conducen al cansancio y el hastío. Yo he tenido noches increíbles. Yo quería dar la enhorabuena y agradecer a este festival el buen criterio. ¡Dame un abrazo, Fernando! Y quedo a disposición del festival para recibir el premio también. Me dijo Juan, no te pases de una hora. No, querido Dios. Gírate un poco, Fernando, porque no te veo más que el cogote. Eso es así, perfecto. Gracias, Wyoming y Fernando, por este estupendo diálogo. Gracias por vuestra presencia aquí, por vuestra generosa presencia aquí. Y gracias a todos ustedes, damas y caballeros, por su numerosísima asistencia a nuestro festival. Carolina. Fernando Trueba, lo acaban de comprobar, no entiende la vida sin humor. Se considera a sí mismo un hombre de comedia y asegura que en una época tan dura como la actual, lo mejor que se puede hacer por la gente es hacerle reír. Nuestro homenajeado defiende que siempre hay motivos para el humor. La comedia es para él una forma superior, sabia y comprensiva de mirar la realidad. Vamos a reírnos de nuestras miserias, de nuestras debilidades, de nuestros vicios, dijo en una ocasión, porque como no los miremos con humor, se hacen bastante insoportables. Fernando Trueba opina que el género humano es ridículo por naturaleza. Le parece que nuestras vidas son ridículas y dan risa. No digamos ya las de aquellos que se toman en serio, no importa que sean políticos, artistas o fontaneros. Ya lo ven,
Fernando Trueba nos invita seriamente a no tomarnos muy en serio. Él lo hace y por eso, apreciando mucho la bondad, la inteligencia y la generosidad, apuesta claramente por el humor. Valora por encima de todo a quienes le han hecho reír. Rafael Azcona, Groucho Marx, Woody Allen, su dios Billy Wilder. Y valora a quienes siguen haciéndole reír. Su hermano David, sus amigos Gonzalo Suárez, Santiago Segura, el Gran Wyoming. Asegura que solo por esto tendría que pagarles un sueldo mensual. No sé si esto lo sabías. Me parece una gran idea y adelante. Otro buen amigo, Carlos Bollero, decía en un artículo relativamente reciente que Fernando Trueba posee auténtica pasión, determinación, ama lo que hace. Y no solo el cine, sino también los libros, la música, la pintura. Pero lo que más ama es reír, hacer reír, que le hagan reír, compartir la risa, con su mujer, con su hijo, con sus hermanos, con sus amigos, en la vida y en el cine. Y como por supuesto conoce las tinieblas, también sabe del inmenso poder terapéutico de la risa. Hoy en el Festival Ja Bilbao sentimos que celebramos la vida y la carrera de uno de los nuestros. Uno de los nuestros, Fernando, te damos a elegir si quieres versión Freaks, Todd Browning o Scorsese, lo que prefieras. Como cinéfilo que soy de toda la vida, pues en muchos artículos, en mis libros también, pero en muchos artículos pues me refiero mucho a películas, cito películas y recuerdo uno que escribí hace tiempo que viene muy bien para el premio a Fernando, en el que decía pues bueno, que evidentemente pues hay muchísimas películas que me gustan mucho, pero solo hay unas pocas con las que me pasa algo muy especial, que me gustaría, pues como el juego de la rosa púrpura del Cairo, me gustaría hacer lo que hace Mia Farrow, me gustaría meterme dentro de la pantalla y estar dentro de la película, estar con los personajes, vivir el ambiente de la película. Esto evidentemente eso pasa con muy pocas, pues porque no te apetece estar dentro del Exorcista o La Matanza de Texas por razones obvias, o de Sonrisas y Lágrimas porque la subida de azúcar puede ser fatal. Precisamente me parece que Woody Allen decía a este respecto que él no es partidario de la eternidad porque se ponía así borgiano, porque tarde o temprano habría que repetir absolutamente todos los actos y habría que ver por segunda vez Sonrisas y Lágrimas. Pero bueno, de esas pocas películas en las que sí me gustaría estar dentro, pues me pasa, has citado antes a Jean Renoir del Cineclub, me pasa lo mismo, me pasa con El Río de Jean Renoir, me pasa quizá en parte con La Dolce Vita de Fellini, me pasa con El Hombre Tranquilo y La Ruta del Tabaco de John Ford, y me pasa, desde luego, con Belle Époque de Tim. Todo lo que ha dicho Carolina de Fernando es por lo que le premiamos, por lo que le otorgamos, le damos este premio BBK Ja Bilbao 2015, por la importancia del humor tanto en su carrera como en su vida. Pero además yo creo que por otra cosa más en la que creo que también participa Wyoming, yo también me siento partícipe de ello y desde luego forma parte de la filosofía de este festival. Y es que el sentido del humor, entre otras muchas cosas importantes, también es una manera de expresión de la amabilidad. Es un honor y un placer otorgar el premio Ja Bilbao 2015, BBK Ja Bilbao 2015 a Fernando Trueba, a nuestro querido Fernando Trueba. Entrega el premio Leire Aragón, directora de Obra Social BBK. Normalmente es cuando los premios se dicen unas palabras, pero de todas las que hemos dicho ya, casi es una redundancia, pero seguro que Chechu estaría encantado de decir unas palabras, ¿no? Bueno, cuando me lo den a mí, ¿pero qué? Te lo doy. No soy hombre Mira, que me guste, no, pero... Vamos a hacer una cosa, ¿no? Imaginémonos que se lo han dado a él en vez de a mí. Luego se lo quito, ¿no? Entonces,
este premio al Gran Wyoming por su aportación al humor, tal, no sé. Esto lo primero. A vosotros. ¿Quieres decir unas palabras? No es mi estilo, pero vamos... En primer lugar, quería decir que este premio no es mío, que es vuestro. Este es un premio que me han concedido de alguna manera de forma injusta, porque Fernando Trueba lo merecía más que yo, cosa que se te ha olvidado decir. Y en cualquier caso, los artistas somos hojitas al viento. No somos sino un producto de la generosidad de todos vosotros. Por eso, desde el corazón, que siempre lo tendréis abierto, no el bolsillo, os quiero agradecer profundamente que me hayáis traído hasta aquí a ser receptor de chollos. Me pagan bien por hacer cosas de poca importancia y que se llevan a cabo de una forma sencilla, con alegría, porque no tengo que esforzarme lo más mínimo, no tengo que sudar y además no me quitan tiempo. Gracias a todos y, como decía antes, os exijo que seáis felices. Muchas gracias. Oye, has estado muy bien. Has estado muy bien. A diferencia de él, me lo traía preparado. Gracias, Fernando, por haberte estado meses pensando en este momento. Muchas gracias, Fernando. Está bien, ¿no? Bueno, ¿y tienes el premio al final? Fernando Trueba. Vale. ¿Vamos a hacer algo? ¿Salir? Vamos a hacer la foto finish. Vamos a ver.